Queridos hermanos, muy buenos días. Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a este tiempo para conocer más del Señor, este tiempo para alabarle a Él a través de su palabra. Quiero invitarte para que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 24, porción bíblica que va a sustentar el mensaje de esta mañana. Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Les invito a que lo leas conmigo allá en donde estás. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu madre, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Amén. Qué preciosa palabra nos entrega el Señor hoy y tan oportuna para la temporada, ¿verdad? Hemos venido predicando primero de las profecías de Isaías y ahora llegamos a este punto en donde vemos la profecía, quizá una de las más importantes, cumpliéndose. Y justamente hay una alusión al libro del profeta Isaías en esta porción del Evangelio que vamos a mencionar en un momento más. Antes de arrancar con el mensaje como tal, quisiera poner una breve introducción que nos va a invitar a reflexionar hacia dónde está orientado el mensaje de hoy. Dice una conocida canción en inglés: "This is the most wonderful time of the year". Es la más maravillosa temporada del año, refiriéndose precisamente a la Navidad. Seguramente la hemos escuchado y tal vez la hemos cantado, y si no, nos suena muy familiar porque la tocan en centros comerciales o tal vez en casa. Y si no han escuchado esa, seguramente sí han escuchado Jingle Bells o Noche de Paz, etcétera. Hay tantas canciones que nos hablan de la especial nobleza de la temporada que estamos viviendo ahora, mis queridos hermanos. Con el devenir del tiempo, a esta temporada ya no solo le acompañan los villancicos y los cuentos de Navidad, sino también una serie de producciones audiovisuales, ¿sí? De películas, de series quizá, que se han vuelto clásicas de la temporada. Estamos acostumbrados a verlas o a saber que las van a pasar en televisión. Hemos incorporado a nuestras tradiciones el reunirnos en torno a la televisión para ver tal vez Mi Pobre Angelito 1, Mi Pobre Angelito 2, Cuento de Navidad. A esta tradición se le suma, por supuesto, la cena, los postres y los brindis. Todo es muy bonito y compartir está muy bien. Para darle el tinte espiritual, sin embargo, que debe tener esto, sobre todo para nosotros los creyentes, vamos a la iglesia quizá por un momento, ¿verdad? El domingo de cada semana o tal vez en el culto especial por Navidad. Ahora no vamos a la iglesia por la situación, pero nos conectamos a ella. Las circunstancias que estamos viviendo han hecho que esto cambie un poco. En esos cultos, en esos espacios, escuchamos sobre la importancia del verdadero sentido de la Navidad. En escuela dominical se enseña a nuestros pequeños a entender que Navidad no es Santa Claus, ni Frosty Snowman, sino recordar el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, cuando hemos completado este ciclo, nos sentimos bien, pues hemos dedicado al cumpleañero, al centro de toda esta celebración, sin el cual nada de esto existiría, 1 o tal vez 2 horas. Pero ¿alguna vez hemos reflexionado sobre el peso específico del tiempo, de ese tiempo que le dedicamos al Señor en relación a todas las demás actividades navideñas? Les quisiera presentar un resumen, y lo voy a hacer en esta mañana, del tiempo promedio que destinamos a cada actividad, y lo vamos a hacer para mejor comprensión en un orden casi cronológico. El primer punto de la temporada navideña sin duda es la decoración de la casa, interior y o exterior, depende de cuál sea el gusto de la familia. Para esto dedicamos aproximadamente 4.5 horas en promedio. Las reuniones navideñas, que incluyen cenas, amigos secretos, almuerzos, aproximadamente 6 horas. Las películas navideñas, algunas relacionadas con temas que no tienen nada que ver con Jesús, 10 horas.
Los cánticos navideños, los villancicos y demás, aproximadamente 6 horas sumando los tiempos sueltos. Las compras navideñas, presenciales o en línea, no menos de 12 horas. Al culto de Navidad le dedicamos 1.5 horas. Si sumamos todos estos valores, llegamos al gran total de 40. El tiempo, mis queridos hermanos, que le destinamos al cumpleañero, al centro de la celebración, es apenas 1.5 horas, que en relación a las 40 totales representa apenas el 3.75%. Lo demás, mis queridos hermanos, para nosotros y nuestra concepción navideña aparece o aparentemente es lo más importante. La pandemia que nos azota y que está azotando al mundo entero en la actualidad y que nos ha tenido confinados y limitados por tantos meses, sin duda nos está llevando a reflexionar sobre nuestra manera de vivir las cosas. La importancia que damos a las personas, a las circunstancias, a valorar lo que realmente es trascendente. No pretendo, mis queridos hermanos, que nos sintamos mal en una época tan dulce como la que vivimos en este momento, porque esa es la característica de la Navidad. Pero después de tantos mensajes e invitaciones a vivir la verdadera Navidad, ¿qué es lo que realmente se está quedando en nosotros? ¿Cómo ha trascendido este mensaje en nuestros corazones? Si te has sentido, mi querido hermano, mi querida hermana, identificada con esta narración, de alguna manera pequeña o grande, con este pequeño resumen navideño, quiero invitarte a que oremos juntos y le pidamos a nuestro Padre que no solo entendamos la magnitud verdadera de la Navidad, sino que la vivamos y la podamos compartir con los demás. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Gracias por el tiempo que nos regalas y la posibilidad de estudiar tu palabra. Y en este tiempo de Navidad, Padre amado, pedimos tu dirección, por favor, Padre, tu guía, para que no solamente entendamos el verdadero sentido, sino que lo guardemos profundo en nuestro corazón, que lo vivamos y que lo compartamos con los demás. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Jesucristo. En su santo nombre oramos. Amén y amén. Amados hermanos, sería imposible entender el primer grito de la independencia si no conocemos primero la historia de la colonia. Como tampoco podríamos entender la historia de la colonia si no entendemos en primera instancia todo el proceso de la conquista, los matices y las cosas que rodearon este evento. En resumen, los acontecimientos que suceden a lo largo de la historia, todos, sin excepción, son de vital importancia porque nos permiten entender lo que está sucediendo hoy. Por el contrario, mis queridos hermanos, ¿sí? Todas las cosas tienen un origen en realidad, tienen un contexto, tienen una razón de ser, como les decía al principio. Y estos contextos son los que definen y lo hacen explícito de una mejor forma. En la palabra de Dios no hay excepciones con esto. La narración involucra miles de años, muchas cosas que están por detrás de ella. Y es importantísimo que nosotros podamos ver y entender con claridad lo que sucede para reconocer que nada es fruto del azar y que nada es coincidencia. Es verdad, mis queridos hermanos, que el nacimiento de Jesús sucedió tal como consta en la narración bíblica, pero no sucedió porque simplemente pasó por la voluntad, porque Dios decidió que tenía que ser así porque sí. ¿Sí? No es un tema de antojo, ¿verdad? Por el contrario, esto es un tema que está correctamente estructurado. Hay un plan, hay una razón de ser. Todo sucedió de la manera correcta, en el momento correcto y en las circunstancias correctas. Estuvo, en resumen, totalmente planificado y fundamentalmente, magistralmente ejecutado. Este maravilloso evento tiene su explicación, y me refiero al nacimiento de Jesús y su razón de ser, y quisiera empezar esta mañana por hablar de su episteme, de su raíz, que tiene su origen en el mismísimo libro del Génesis, en cuyo capítulo 3 se narran los hechos de la caída del hombre, en donde enfocados en la persona de Adán. Dejemos claro, queridos hermanos, que la desobediencia de Adán introdujo el pecado a nuestra naturaleza, y la consecuencia de ese pecado fue de tal magnitud que afectó a toda la creación, desvirtuando su propósito original. Y además fue de tal alcance que se ha heredado de generación a generación. La poderosa afirmación que encontramos en la carta a los Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12, lo deja totalmente claro. Romanos 3 del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque
a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Observemos, mis queridos hermanos, la importancia de la parte A del versículo 10, como está escrito. Frase que se utiliza en las narraciones bíblicas para hacer referencia a un texto precedente, es decir, algo que se escribió antes. Así es que para ejemplificar esto, vamos a abrir el libro de los Salmos, escrito 1000 años antes por el rey David. Salmo capítulo 14. Vamos a dar lectura a los versículos 2 y 3 para ver qué similitud tiene esto con la carta a los Romanos. Versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos a correr unas hojas hacia adelante y nos vamos a ubicar ahora en el Salmo número 53, en donde únicamente daremos lectura al versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Es perfectamente claro, entonces, mis queridos hermanos, que la condición de la humanidad es permanente y por lo tanto, de no mediar la presencia de un Mesías redentor y su intervención divina, es imposible, y lo recalco, imposible reconciliarnos con Dios por nuestra cuenta. Y por ende, no podríamos acceder a la salvación. Pues como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, en su segunda mitad, no existe comunión entre la luz y las tinieblas. Dios es la luz, el Señor Jesucristo es la luz eterna. Y nosotros, mis amados hermanos, cuando estábamos en el mundo, caminábamos como el mundo, en tinieblas. Caminan en total tiniebla, perdidos, muertos en sus delitos y pecados, como dice la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 1. Es por eso, mis queridos hermanos, que Dios, en su infinita misericordia, en su infinito e inimaginable amor, mostró compasión por nosotros. Esto lo vemos ahora personificado o ejemplificado en el Señor Jesucristo, cuando en el Evangelio tenemos una narración clara que nos pone y nos deja ver cuál es el carácter de Dios para con sus hijos. Quisiera, antes de ir a esa porción, hablar por un momentito más bien del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, en donde vamos a encontrar cómo el Señor, cómo Dios estaba viendo al mundo y cómo lo amaba, ¿verdad? Hablamos de la infinita misericordia y del amor, lo vamos a ver aquí. Quizá te lo sabes de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, lo amó, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vemos, como les dije antes, también en Dios Hijo, en la persona del Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo también, capítulo 9, versículo 36, unas hojitas más adelante de la porción bíblica de hoy. Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, dice la narración, refiriéndose al Señor Jesucristo, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Si bien, mis queridos hermanos, esta obra maestra de amor, esta llegada del Señor Jesucristo al mundo, tuvo un momento de ocurrencia en el tiempo, la gestación de este plan maravilloso es tan antigua como el pecado que originó su necesidad, si es que lo ponemos en el tiempo. En el mismo libro del Génesis, capítulo 3, pero esta vez dando lectura al versículo 15, vamos a encontrar el origen de este punto. Dice la narración bíblica de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hablando a la serpiente, ¿verdad? Y haciendo referencia a la mujer. Como menciona el pastor Randy Fraze en el material de estudio La historia de la salvación, que hemos estudiado en varias ocasiones en el seno de la iglesia y en diferentes instantes, el hecho siguiente a la caída fue la expresión del amor de Dios reflejada en un plan perfecto para reconciliarnos con Él. ¿Para qué? Para traernos de vuelta, para restaurar lo que se dañó. El Evangelio de Mateo dedica la primera sección del capítulo 1 a detallar la genealogía de Jesús, desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo. Este hecho es muy importante, entre otras razones, por algunas que voy a mencionar
en este instante. La primera, porque nos permite validar el cumplimiento de las promesas realizadas a David, ¿sí? Sobre el rey, del rey que vendría de su linaje, que iba a cumplir esa preciosa promesa que se encuentra resumida en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16, que en honor al tiempo del día de hoy no lo vamos a leer, pero tú estás en casa, puedes hacerlo y puedes compartir eso con tu familia. Número 2. Al juntarlo con la genealogía de Lucas, es decir, al poner las dos genealogías que constan en los evangelios, podemos ver el origen de la caída, Adán, y al mismo tiempo el origen de la redención, Jesús, que es el segundo Adán, y el definitivo, no se necesita nadie más. La primera carta a los Corintios afirma enfáticamente en su capítulo 15, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Humanamente se dice, mis queridos hermanos, en derecho, que las cosas se deshacen como se hacen. Divinamente, Dios preparó todo, absolutamente todo, para que la solución al mayor problema de la humanidad fuese por un hombre, así como por un hombre se originó. Qué increíble es ver la obra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Esto, amados hermanos, nos lleva directamente a una dulce y maravillosa narración, que es justamente la que estamos enfocando en este día. ¿Para qué? Para que recordemos lo que sucedió exactamente como nos cuenta la narración. Vamos a avanzar en el estudio del día de hoy, nuevamente regresando a Mateo, en el capítulo 1, y después de haber hablado un poquito de la genealogía, vamos a ubicarnos en el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Al hablar de juntarse, como saben, se habla explícitamente al hecho de que hayan tenido relaciones sexuales, hecho que consumaría el matrimonio entre María y José. Este versículo es el punto de partida de la doctrina de la concepción y nacimiento virginales de Jesús, hechos que son fundamentales en el plan de Dios. Es muy importante que entendamos esto, pues no podía suceder de ninguna forma distinta a cómo sucedió y como consta en la narración bíblica. Así como Adán fue creado por Dios, así también el nacimiento de Jesús tuvo un origen divino. Acuérdense que Adán no nació, él fue creado. Y es en este versículo en donde se ve por primera vez una alusión directa y por su nombre a la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo. Esta doctrina, mis queridos hermanos, envuelve también otro punto clave, que es el reconocimiento de Jesús. ¿Cómo? Como 100% Dios por su concepción y 100% hombre por ser formado en el vientre de María. Todo tenía una razón de ser y, como les dije hace unos minutos, estaba y está perfectamente planificado, porque no se acabaron los hechos de Dios en el nacimiento de Jesús, ni en su vida, ni en la muerte, sino que eso sigue ocurriendo hasta ahora. Todo lo que pasa a nuestro alrededor es porque el Señor lo ha permitido y porque tiene Él un propósito. Está sucediendo dentro de la voluntad permisiva de Dios. Versículo 19. José, su marido, como era justo, dice la narración bíblica, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Sin duda, conocemos que el entorno cultural que rodeó al nacimiento del Señor era extremadamente rígido y duro al momento de juzgar a las mujeres que se quedaran embarazadas antes de casarse. Así como también, mis queridos hermanos, hemos escuchado de la posición de vergüenza, o podemos entender la posición de vergüenza que tendría José por lo que había sucedido, ¿verdad? ¿Cómo quedaba él en todo esto? Sin embargo, quisiera que nos quedemos en el hecho de que no quiso infamarla, aun cuando José conocía todo lo que esto significaba. Repudiarla es el equivalente a infamarla, es decir, dejarla públicamente, ¿sí? No quería hacerle quedar mal. Este hecho, mis queridos hermanos, sin duda, venía de un corazón que evidentemente mostraba amor por María, una preocupación especial, cuando lo natural hubiese sido someterla al escarnio público y continuar con su vida buscando otra persona con la cual estar. Vamos ahora a avanzar a los versículos 20 y 21 de la misma porción en Mateo 1.
Versículo 20. Y pensando él en esto, se refería a José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al reflexionar en estos hechos, no he podido dejar de pensar en José y toda la mezcla de sentimientos que seguramente él estaba experimentando ante un devenir de eventos tan particulares, de tanta importancia y además de tanto impacto. Como varios de sus ancestros, él recibió revelación en sueños y en ella se le hablaba del Espíritu Santo, sobre el cual él poco o nada conocía, pues hasta ese momento se desconocía el tema de la Trinidad de Dios, algo que es tan importante, ¿verdad? Esta cualidad, al Dios Trino. Este hecho hacía de la obediencia que José vivió y que aplicó un hecho de fe pura y dura. Humanamente, mis queridos hermanos, sin explicación. Personalmente, sin comprensión divina y de una manera obediente, es imposible entenderlo, ¿verdad? Esto no puede ser otra cosa que una maravillosa obra de Dios. Esto además, mis queridos hermanos, es una revelación de Dios porque no solo se habló de la concepción, sino que se le indica ya más cosas, ¿verdad? Se habla del sexo del bebé y además se le indica cuál sería su nombre, cosas que hasta ese momento José desconocía. Recuerden que María llegó en algún momento que no conocemos porque la narración no le menciona, y les dijo, José, he recibido este mensaje de parte de un ángel y dice que estoy embarazada y que el hijo es del Espíritu Santo. Imagínense la cara de José. Después de un momento seguido de esto, él recibe ahora la revelación. Y José, ¿sí?, a menos como de hecho lo recoge en la narración bíblica de una manera tácita, pero muy clara a la vez, no puso una sola objeción. No hubo ninguna. No dudó. Él simplemente creyó. Finalmente, pienso nuevamente en el atónito José para cerrar esta sección, escuchando el nombre de Jesús. Nombre equivalente a Josué, que significa Yahvé salva. Algo que él sí sabía y que quizá le permitió entender lo que estaba por suceder de alguna manera limitada en su entendimiento, pero más clara que al principio, ¿verdad? ¿Sí? Algo sin igual, algo de una trascendencia divina e inimaginable. Versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El cumplimiento profético, ¿sí? Esto es un cumplimiento profético. Es lo que estamos viendo ahora. Les decía al inicio del mensaje que esto hace alusión al Antiguo Testamento, al libro del profeta Isaías de manera puntual. Hasta la semana anterior estuvimos estudiando varias de las profecías relacionadas a Jesús justamente en el libro del profeta Isaías. En esos mensajes tocamos en algunas ocasiones las siguientes dos citas, ¿verdad? La primera tiene que ver con Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, dice la narración. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es exactamente o casi las mismas palabras que acabamos de leer en Mateo 1, ¿verdad? Hace un momento. Y ahora vamos a leer Isaías 9:6, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo vimos hace 15 días, ¿verdad? El resumen de lo que debíamos de entender por cada uno de estos nombres propios con los que se definió al Señor Jesucristo. Aquí, mis queridos hermanos, descansan y toman fondo las afirmaciones que hice hace un momento sobre la doctrina de la concepción y nacimiento virginal de Jesús. Así como la naturaleza que Él tiene de ser 100% Dios y 100% hombre. Y además, el alcance salvífico de su obra desde aquel entonces y hasta la eternidad, por todo el tiempo. Como hemos visto,
no solamente topa a su primera venida, sino que también a la segunda y definitiva, es decir, al momento en donde el Señor regresará con espada y a juzgar para rescatarnos, para estar con Él desde ahí y para siempre, para glorificar su nombre en la eternidad. José, mis queridos hermanos, sin duda escuchó de esta profecía en varias ocasiones, pero en ese momento la entendió y la recibió para dar paso a la práctica de la sujeción y la obediencia que Dios pide no solamente de José, sino que la pide de todos nosotros. Vamos ahora a regresar nuevamente al Evangelio de Mateo, esta vez al capítulo 1, versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Es decir, la recibió como su esposa, porque estaban comprometidos hasta ese momento, ¿verdad? Todos sabemos, mis queridos hermanos, lo que sucedió después. Y también sabemos lo que sucederá por medio de la persona de Cristo. Su nacimiento, su vida y su resurrección son el preámbulo de una gloriosa eternidad en la presencia de Dios y la instauración de su reinado eterno y definitivo. ¿Acaso, mis queridos hermanos, no es precioso recordar todo esto? ¿Acaso no es preciosa la Navidad cuando lo vemos así? Amados hermanos, la importancia de esta fecha podría entonces resumirse en pocas palabras, en un mensaje corto que no puede quedar simplemente en un momento de domingo, no puede quedar simplemente anotada en un boletín, sino que tiene que ser algo práctico. Te invito a que medites en esto. Es importante recordar que nos permite evidenciar el principio del fin de la esclavitud del pecado. El nacimiento de Jesús es el principio del fin de la esclavitud del pecado. Segundo, nos permite ver el principio del fin de la consecuencia de ese pecado y la imputación sobre nuestra naturaleza, a nuestra naturaleza. 3. Nos permite dar testimonio de la omnisciencia de Dios, porque vemos todo su plan maravillosamente plasmado en hechos. 4. Nos permite dar testimonio del amor de Dios por cada uno de nosotros. 5. Nos permite ver la conjunción de las profecías con la concreción perfecta de las mismas, la unidad. Finalmente, nos tiende el puente, nos permite el paso para poder caminar desde la esperanza del Antiguo Testamento hacia la certeza de la fe del Nuevo Testamento. En resumen, amada Iglesia, no hay nada, absolutamente nada en el natalicio del Señor Jesucristo que haya pasado por accidente. No hay ningún hecho que pueda asemejarse a la vida del Señor Jesucristo con todos sus matices, así como tampoco podemos hablar o entender el sacrificio y el amor verdaderos si no lo entendemos primero a Él. Si no podemos entender cómo lo hizo y todo lo que nos ha regalado, lo precioso, el precioso tesoro, de la vida eterna. Reunirnos en familia y celebrar juntos tradiciones es una práctica que solamente tendrá su verdadero sentido, únicamente al tener como centro de las mismas a Jesús, por quien todo fue hecho y ante cuya presencia toda rodilla se doblará. Que esta Navidad, mis queridos hermanos, sea diferente, sea dulce, sea auténtica para ti y para tu familia. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por permitirnos tener este tiempo especial en esta mañana. Porque quizá no es como lo recordamos o como acostumbramos a hacer en los cultos previos a la Navidad en el templo, pero sigue siendo especial porque tú, que eres la razón de ser de la Navidad, estás con nosotros. Porque nunca te has ido, porque tú nos prometiste que ibas a permanecer con nosotros hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste. Gracias por el plan perfecto de Dios Padre. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos entenderlo, por permitirnos comprenderlo en su magnitud cada vez un poquito más y un poquito más por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que abre nuestro entendimiento, que despeja nuestro sentir y nuestro ver para poder reconocerte a ti cada año de una manera más clara, cada día de una manera distinta. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que podremos compartir y que cuando estemos celebrando Navidad ahora, te celebremos a ti y que compartamos con gozo y con alegría, porque lo que tú nos trajiste, lo que tú nos diste, el regalo
de la libertad del pecado, el regalo de la vida eterna. Ese sacrificio de amor marcó nuestras vidas para siempre. Y no solamente nuestras vidas terrenas, sino la eternidad hacia adelante, por siempre y siempre. Gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo oramos con acción de gracias. Amén y amén. Quisiera, mis queridos hermanos, terminar este tiempo ahora con la bendición del Señor. Tomado del mismo libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, pero esta vez del último capítulo, capítulo 28. Nos vamos hasta el final del libro de Mateo y recibiremos la bendición desde aquí. Por tanto, dice la palabra de Dios, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros, dice el Señor Jesucristo, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Que el Señor esté con ustedes, mis queridos hermanos. Feliz Navidad.